Bueno, shalom y buenas noches a todos los que nos escuchan. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis. Hemos ahora estado viendo la vida de Jacob y nos dimos cuenta la vez pasada que nos reunimos que Jacob había regresado a la tierra de Canaán después de haber estado con su suegro Labán por 20 años y decidió enfrentar a su hermano Esaú antes de entrar a la tierra de Canaán. Hablamos cómo es importante, es necesario que nosotros confrontemos las cosas en nuestra vida, ya sea defectos, pecados o tal vez luchas y pruebas, retos que tengamos, que es necesario enfrentarlos para poder vencerlos. Entonces Jacob, cuando regresó de la tierra de Padán Aram, no sé si se acuerdan que Esaú lo había amenazado de muerte porque le había robado la primogenitura. Y Jacob le tenía miedo a su hermano. A su hermano era un hombre muy sagaz, era un cazador, imagino que era físicamente muy fuerte. Y Jacob le tenía miedo. Entonces cuando venía de regreso, si ustedes se acuerdan, Jacob hizo preparativos, dividió a su gente en dos campamentos y les dijo, si nos llega a atacar mi hermano a un campamento, que el otro huye y se salve. Si ataca al otro, nosotros huimos y nos salvamos. Y hizo muchos preparativos. Entonces dice la palabra de Dios que se acostó a dormir y ahora vamos a seguir con la lección esta noche. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. Y durante este tiempo, el tiempo entre los preparativos y el enfrentamiento con Esaú, Jacob tuvo un encuentro misterioso con un hombre antes de enfrentar a Esaú. Jacob se había preparado meticulosamente para tener este encuentro con su hermano, pero antes de poder regresar a la tierra prometida, Jacob iba a pasar por un cambio fundamental. Iba a suceder algo en la vida de Jacob que iba a cambiar el rumbo de su vida, ¿verdad? Tuvo un encuentro muy misterioso y vamos a ver esto un poco este día y vamos a ver qué implicaciones tiene esto para nuestras propias vidas como seguidores de Dios, como seguidores del Señor, porque nosotros servimos al mismo Dios que servía a Jacob, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios de Israel. La Biblia lo llama el Santo de Israel. Entonces vamos a ver ahora cómo se aplica este encuentro, esta experiencia que tuvo Jacob a nuestras vidas como creyentes en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ok, vamos a empezar ahí el capítulo Génesis 32, versículos 22 y 23. Estamos fuerte, por favor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Entonces Jacob se levantó de noche, se había acostado, pero me imagino que no tenía sueño, no podía dormir. Se levantó de noche y pasó a su familia entera al otro lado de un arroyo que se llamaba Jaboc. Todavía no era el río Jordán, sino que era un arroyo y los pasó al otro lado. Entonces, es interesante notar algo en este momento. Escriban sus papeles. Hasta este punto, el número de los patriarcas aún no era completo. Acuérdense ustedes que los patriarcas de Israel eran 12 en número, pero durante este tiempo solamente eran 11 varones que tenía Jacob. El último que le nació fue Benjamín. Después vamos a ver esa historia, pero él fue el 12º de los varones de Jacob. Pero en este punto
todavía no era completo, por decir así, la estructura familiar que Dios iba a utilizar para establecer la nación de Israel. Primero tenía que suceder algo muy importante, que es lo que vamos a ver en ese momento. Entonces, al borde de su entrada a Canaán, Dios tenía que tratar con Jacob para que él caminara en su destino. Ahora, ¿qué es destino? Destino es un lugar hacia el que vamos a llegar. Entonces todos nosotros como siervos de Dios, como llamados de Dios, tenemos un destino muy glorioso, ¿verdad? Y en ese destino tenemos un llamado de parte del Señor que tenemos que ejercer, que al final de nuestro destino Dios nos va a premiar por cómo hayamos usado ese llamado, ¿verdad? Hay varios llamados. En la Biblia habla de los apóstoles, profetas, habla de pastores, de maestros, habla de evangelistas, habla de administradores, habla de gente que sirve, que ayuda, habla de diferentes llamados, diferentes dones. Hay los músicos, los cantantes, los arreglistas de música y tantos llamados que hay, pero todos esos llamados Dios nos los dio para que los ejerzamos rumbo a nuestro destino. Entonces el destino del creyente, del cristiano, el que cree en Jesús, el destino es un día llegar a vivir con Jesús, ¿verdad? Llegar a la morada con Jesús. Pero cuando lleguemos a ese destino, Dios nos va a premiar por todo lo que hicimos o cómo usamos lo que Él nos dio para su gloria. Entonces, Jacob tenía un destino, tenía un llamado, ¿verdad? Que él tenía que llevar a cabo, pero antes de que se empezara a completar esa estructura, Dios tenía que tratar con la vida de Jacob. Y de igual manera nosotros, al llevarnos el Señor a nuestro destino, por el camino en que caminamos, Dios tiene que tratar con nuestras vidas, porque tiene que primeramente prepararnos, equiparnos, para que podamos llegar con éxito al destino que Él tiene para con nosotros. Vamos a seguir leyendo esta hermosa historia. Mira, lee, van a ser varios versículos, son 4 versículos del 24 al 28. Fuerte, por favor. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ok, entonces, escriben sus papeles. El profeta Oseas identifica a este varón misterioso que se le apareció a Jacob cuando estaba solo, como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová es el Jesús, o el Cristo, o el Mesías preencarnado. Y se apareció varias veces. Se le apareció a Josué, se le apareció a los padres de Sansón, se apareció a los profetas, a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y se presentaba como el ángel. Ángel quiere decir mensajero, como el mensajero de Jehová, pero era más que un mensajero, era más que un ángel, era Dios mismo que se le había presentado para llevar a cabo los propósitos que Dios tiene para con la humanidad. Entonces se apareció este hombre misterioso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que luchó Jacob con este hombre por varias horas. Estaban luchando, yo imagino que era una lucha física, ¿verdad? Y Jacob estaba luchando, estaba batallando con este varón. Entonces, finalmente, este varón, el ángel de Jehová, hirió a Jacob en el encaje de su muslo. Y entonces, escriben sus papeles,
el varón le pidió a Jacob que lo soltara, pero Jacob se aferró a no dejarlo ir si no lo bendecía. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que después de que Jacob se aferró, no lo quería soltar, le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. El ángel de Jehová le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Se acuerdan? Entonces, el nombre de Jacob significa usurpador o ladrón, y se lo cambió a Israel, que significa el que contiende o el que lucha con Dios. Unos dicen que una mejor traducción es un guerrero de Dios. Pero el punto es de que Jacob luchó, no sé si contra o con Dios, y dice la palabra de Dios que venció. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? O sea, ustedes saben que si Jesús hubiera querido, lo hubiera aplastado como una mosca, ¿verdad? Pero hay un principio aquí que nosotros todos debemos de entender en cuestión de esta lucha, ¿verdad? Jacob sabía, no sé cómo supo Jacob de que él era más que un hombre, no sé cómo supo eso, no sé cómo supo que no era un ladrón, que no era alguien que nomás venía a hacerle daño o algún agente de Saúl, pero el caso es que se aferró a él, no lo soltaba, y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Entonces, a veces en nuestra jornada tenemos que enfrentar grandes desafíos que aparentan ser imposibles. A veces en la vida pasamos por pruebas y las pruebas a veces como que amenazan que nos van a derrotar, nos van a aplastar, nos van a apachurrar. Hay a veces que la prueba es tan dura que hay personas que han pensado hasta quitarse la vida, ¿verdad? Es decir, esto no puedo con esto, ya no puedo seguir adelante, no soy capaz de poder resistir esta prueba, es demasiado pesada, es demasiado dura para mí, ¿verdad? Y hay personas que han pasado por pruebas más difíciles que otras, pero el caso es que en esta vida, tarde que temprano, van a venir pruebas a nuestras vidas. De tal manera que a veces no vamos a hallar qué hacer, no vamos a saber cuál es la respuesta, pero aquí hay una clave muy grande. En esos tiempos de prueba, de grande prueba, tenemos que luchar con Dios por nuestra respuesta. Tenemos que aferrarnos a Dios hasta que Él nos dé la respuesta. Entonces, ¿de qué manera hacemos eso? Lo más probable es que Dios no se nos va a aparecer y vamos a luchar con Él, ¿verdad? Como Jacob. Pero ¿cómo luchamos con Dios para nuestra respuesta? La respuesta es la oración. La oración constante. ¿Verdad? Miren, una de las cosas que Dios quiere enseñarnos como su pueblo es que seamos constantes. ¿Verdad? A veces queremos orar una oración de 5 minutos y querer que Dios conteste todas nuestras peticiones y todas nuestros pedidos delante de Él y que resuelva nuestros cuidados y tantas cosas, y no somos constantes. Entonces, una de las cosas que podemos sacar de esta lucha intensa que Jacob tuvo con Dios es que fue constante, se aferró y no soltó a Dios hasta que no recibió su respuesta. Entonces nosotros como creyentes, cuando estamos pasando por la prueba, cuando estamos pasando por la lucha, tenemos que aprender a ser constantes en la oración. Y eso es una de las cosas que yo pienso que Dios permite en nuestras vidas, las pruebas, para que aprendamos a ser constantes en la oración. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero cuando la Biblia nos da mandamientos, nos da imperativos, es algo constante, ¿verdad? La oración es como si comiéramos. La oración es como si respiráramos. El cristiano que no está orando, espiritualmente no está ni comiendo, ni está respirando. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir su espíritu. Se va a morir espiritualmente, se va a apartar de Dios. Entonces nosotros como creyentes tenemos que aprender a ser
constantes en la oración. Y más cuando se deja venir la prueba, cuando la prueba amenaza con que nos va a destruir, nos va a tumbar, va a destruir nuestra familia, va a destruir nuestra capacidad mental, va a destruir nuestras finanzas, va a destruir nuestras relaciones. Tenemos que hincarnos, tenemos que venir delante de la presencia de Dios constantemente, en constancia. Aprender a ser constantes, aferrarnos a Dios, decir, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no está pasando nada, se mira imposible la situación, pero yo me voy a aferrar a ti, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. ¿Verdad? Y muchos de los hermanos, de los que han caminado antes que nosotros, tienen testimonios de cómo por medio de la oración Dios nos ayudó a perseverar, a pasar por grandes pruebas y dificultades hasta que llegaron a su destino final. ¿Verdad? Entonces aquí estaba Jacob, estaba luchando antes de que iba a enfrentar una grande prueba, enfrentar a su hermano Esaú, estaba luchando con Dios, estaba aferrado de Dios y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces, escriban sus papeles. Como Jacob, debemos perseverar hasta que recibamos la respuesta de parte de Dios. ¿Verdad? Y es en esos tiempos que Dios nos enseña a hacer unas oraciones intensas, ¿verdad? Hasta desgastantes. A veces cuando intercedemos por alguien o estamos pasando por una prueba, empezamos a llorar delante de Dios y empezamos a gemir, como dice la palabra de Dios, en oraciones intensas, en esa lucha espiritual intensa, buscando el favor, la respuesta, la bendición de Dios. Entonces Dios quiere que seamos fervientes en la oración, ¿verdad? La oración ferviente del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Entonces Dios a veces usa las pruebas para enseñarnos a de veras entrar en oración seria, en oración intensa, en oración de súplica delante del Señor, delante de Dios. Y es lo que le enseñó a Jacob. Digo, ¿sabes qué? Suéltame, no te suelto, déjame ir, no te suelto hasta que no me des mi respuesta, hasta que no me bendigas. Y de igual manera nosotros debemos de venir delante del Señor, es decir, Señor, yo voy a seguir viniendo, no importa si tarda días, semanas, si tarda meses o si tarda años, yo voy a seguir viniendo constantemente delante de ti hasta que tú traigas tu respuesta asombrosa. Y después vamos a ver que la respuesta de Dios fue una respuesta asombrosa. Entonces, al igual que Jacob, Dios trata con nuestras vidas durante estos tiempos de prueba y cambia nuestra naturaleza. Acuérdense que hay muchas cosas dentro de nosotros que Dios tiene que cambiar. Una de las cosas que Dios está haciendo, que usa en la prueba, es matar nuestra carne, matar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no vamos allá a Gálatas? Por favor, los que lo escuchan, vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere matar en nuestras vidas? Vemos que quiere matar la carne o lo que es la naturaleza pecaminosa. Vamos allí, Gálatas 5:21, y vamos a ver algunas de las cosas que Dios quiere matar en nuestras vidas. Comenzando el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ok? El adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Una de las cosas que quiere cambiar nuestra naturaleza es matar esas cosas. Y estas cosas que acabamos de leer es la naturaleza pecaminosa. Esto no batallamos mucho para hacerlo. Esto es bien natural al hombre. Pero como siervos de Dios, como seguidores de Dios, Dios está matando esas cosas. Quiere eliminarlas de nuestras vidas porque no es la naturaleza de Dios. Entonces, la meta de Dios, Él quiere cambiarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Quiere conformarnos a la imagen de Jesús. Ok, entonces ahora, ¿cuál es la imagen de Jesús? ¿Qué es lo que Dios quiere? Obviamente, si nos va a quitar algo, tiene que ser reemplazado con algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios, de qué a qué nos quiere cambiar Dios? Ok, entonces, ahora vamos ahí al verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, Dios no quiere calmar nuestra carne. Él no quiere ponerle un curita a la carne. Él quiere matarla. Tenemos que matar la naturaleza pecaminosa. Dios quiere eliminarla de nuestras vidas y reemplazarlas con el fruto del Espíritu Santo. Ya como duele, déjenme decirles. Eso matar esa naturaleza duele mucho. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios nos quiere matar a nosotros. Él quiere matar esa naturaleza que heredamos de Adán y Eva cuando cayeron del jardín del Edén. Entonces, lo que estaba haciendo con Jacob es que Dios tenía que cambiar su naturaleza, ¿verdad? Le cambió el nombre. Quería quitar la naturaleza de usurpador, de engañador, a ser Israel, el que contiende con Jehová, el guerrero de Dios. ¿Cuál fue la última que les dije que rellenaran? 4, punto número 4. Léemelo. Como Jacob debemos perseverar. Entonces Dios comienza a quitar de nosotros la obra de la carne, ¿verdad? Y lo hace poco a poco, porque imagínense si matara todo de una sola vez, nos mata, ¿verdad? Pero Dios lo hace a veces poco a poco, está trabajando con nosotros, ¿verdad? Antes éramos iracundos, antes nadie nos podía decir nada, porque explotábamos. Tal vez éramos borrachos, ¿verdad? Tal vez tomábamos hasta que alguien nos encontraba tirado ahí en la banqueta. Tal vez éramos drogadictos. Tal vez caminábamos en inmoralidad o perversidad sexual. Pero Dios nos rescató y ahora la meta de Dios es ir quitando, matando las obras de la carne nosotros, cambiando nuestra naturaleza para que podamos llegar a nuestro destino, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Si una persona tiene amargura en su corazón, un creyente, y no quiere perdonar, y viene el Señor o se muere, no se va a ir al cielo. Porque la Biblia dice que si no perdonamos nosotros los pecados de los que pecan en contra de nosotros, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestros pecados. Por eso es que tenemos que tomar la palabra de Dios en serio.
Estas son cosas serias. Lo que Dios quiere hacer en nosotros son cosas serias. ¿Verdad? Estos días hay una enseñanza que le llaman hipergracia o gracia barata. Que dice, no, tú puedes vivir como tú quieras. Nomás con que hagas esta oración, tú ya estás listo, te vas a ir al cielo. Y eso no dice la palabra de Dios. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dijo el Señor, no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Hay una responsabilidad de nosotros de permitir que Dios haga esa obra en nosotros, que mate esa naturaleza y nos cambie para que podamos llegar a nuestro destino. ¿Cuál es el destino? Irnos a vivir con el Señor Jesús. Entonces Dios tenía que cambiar la naturaleza de Jacob para que pudiera dar el siguiente paso hacia el destino que Dios tenía para él. Entonces Jacob le insistió al varón que no lo dejaría ir hasta que lo bendijera. Entonces escriban sus papeles. Jacob quería una bendición. Al otro lado de nuestras pruebas, si perseveramos, ¿verdad? El que perseverará hasta el fin, este será salvo. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Entonces, si estás pasando por la prueba, entonces hay algo que Dios tiene al otro lado de esa prueba. Tiene una gran bendición para ti. Hay una muy grande bendición, porque Dios no hace las cosas nomás porque sí, por ser malo o lo que sea, sino que si perseveramos al otro lado de la prueba, Dios tiene una gran bendición para nosotros. Entonces es imprescindible, o es importante, es necesario que aprendamos a perseverar en nuestra fe. Esa es otra meta de la prueba, que aprendamos a perseverar, ¿verdad? Muchas veces en la prueba, cuando oramos, parece que Dios no está escuchando, ¿verdad? Parece que el techo está hecho de metal y nuestras oraciones no pasan. Parece que Dios está silencioso y nos enojamos y batallamos y decimos, Señor, ¿qué me quieres hacer? Pero la cosa es que Dios nos está enseñando a perseverar en nuestra fe. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. No dice que va a vivir por sentimientos, no dice que va a vivir por emociones, no dice que va a vivir por señales, no dice que va a vivir por prodigios. Dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué pasa en la prueba? Aprendemos a confiar en Dios. ¿Sabes qué? No estoy escuchando nada. Señor, hace mucho que no recibo una palabra. Hace mucho que no siento tu presencia. Pero yo creo que tú estás obrando. ¿Verdad? Cuando Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? El que dudaba. Tomás el dudador. Que dijo, Tomás, ven para acá. Mira, tócame las manos. Toca aquí mi costado, y no seas incrédulo. Y entonces cuando Tomás miró la evidencia, se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, mira Tomás, tú creíste porque viste, pero bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Entonces hay una muy grande bienaventuranza, hermanos, si aprendemos a perseverar en las pruebas, en las luchas, aunque no veamos nada. Hay un galardón muy especial que Dios tiene para todos aquellos que no vieron, pero creyeron, ¿verdad? Entonces yo le estaba enseñando la fe a Jacob. Tenía que cambiar su naturaleza, pero también tenía que aprender a perseverar en el camino de Dios, a perseverar en su destino, a perseverar en el llamado que Dios tenía para él. De igual manera nosotros, al Dios a cambiarnos, al Dios tratar con nosotros, con esas cosas que tiene que sacar, también nos está enseñando la perseverancia. Tenemos que perseverar, ¿verdad? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, aunque lleguemos 7 octavos a la final, que nos falte nomás una pulgada, no, tenemos que cruzar la línea, tenemos que llegar hasta la meta. Y una de las cosas que Dios utiliza son estas pruebas, ¿verdad? Pero tenemos encuentros con Él.
Tenemos encuentros con Dios donde Dios cambia nuestra naturaleza. Daniel lee el 30, 29, fuerte. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame. declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, ¿verdad? Fue liberada mi alma. Entonces Jacob, escogen sus papeles, Jacob de alguna manera u otra sabía que este hombre era algo especial. Como había mencionado antes, no sé cómo sabía, cómo supo, pero digo, ¿sabes qué? No voy a soltar a este hombre hasta que no reciba bendición de parte de él. Entonces Jacob quería saber el nombre de esta persona, pero no quiso revelárselo. ¿Por qué? Porque no era tiempo, ¿verdad? No era tiempo de revelar el nombre de Jesús, que en hebreo es Yeshua. No sé si ustedes sabían que el nombre de Yeshua era muy común. ¿Se acuerdan de Barrabás? El que lo traicionó. Él realmente se llamaba Yeshua Bar Abba. Se llamaba Jesús, hijo del Padre, en arameo. Entonces Yeshua es otra variación del nombre de Josué, Yehoshua, que significa salvación o salvador. Pero en ese tiempo, cuando Jacob quiso saber el nombre del ángel de Jehová, no era el tiempo de que ese nombre fuera revelado. No sería hasta mucho después, pero tuvo es interesante, tuvo ese encuentro con Dios. Dice, mi alma fue liberada. ¿De qué necesitamos ser liberados? Pues de las cosas que elegimos, ¿verdad? La ira, la maldad, la lujuria, la lascivia, los chismes, las contiendas, las hechicerías, las brujerías. Todas las obras de la carne necesitamos ser liberados y a veces ese proceso, a veces Dios nos libera en una área instantáneamente, pero toma el resto de nuestras vidas para liberarnos de las demás cosas, ¿verdad? Yo a veces digo dentro de mí, entre más me conozco, menos me caigo bien. Entre más me conozco, menos me gusta lo que aprendo de mí. ¿Por qué? Porque Dios va sacando las cosas feas de nuestros corazones y las saca a la superficie y necesitamos matar esas cosas. No necesitamos darles consejos, no necesitamos aconsejar la carne, no necesitamos apapacharla, necesitamos matar la carne. Necesitamos matar la naturaleza pecaminosa, esas cosas que nos separan de Dios. Pero quiero decirles que es doloroso y necesitamos el poder de Dios para poder hacerlo. No podemos solos. Por eso Dios nos lleva por estos procesos. El proceso de cambiar nuestro nombre, cambiar nuestra naturaleza. Entonces Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa cara de Dios. Cara de Dios, dice, y fue liberada, fue librada mi alma. Qué hermoso eso. Entonces Dios bendijo a Jacob con una bendición especial. Sin duda, la bendición tenía que ver con el establecimiento de la nación de Israel como unos 450 años después. Acuérdense que Dios llamó a Jacob a ser el padre de la nación de Israel. Pero eso no sucedió hasta más o menos unos 450 años cuando Dios los sacó de Egipto, cuando invadieron la tierra de Canaán y establecieron la nación que aún hoy es conocida como Israel. Pero últimamente, la mayor de las bendiciones, la mayor del destino que Dios había llamado a Abraham, a Isaac y Jacob, era que el Mesías, que Jesús iba a venir por medio de la tribu de Judá, uno de los hijos de Israel. Por ahí iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Verdad? Por eso le dijo Dios a Abraham, le dijo, ¿sabes qué? En ti serán benditas
todas las naciones. El llamado de Israel, el escogimiento de Israel, no era solamente para los judíos, para Israel, era para el resto del mundo. Pero Dios tenía que tratar con Jacob, tenía que cambiar su naturaleza para que él pudiera caminar y finalmente cumplir con el destino que tiene para él. De igual manera nosotros, Dios no nos puede dejar como estamos, tiene que cambiar nuestra naturaleza para que podamos seguir y finalmente llegar al destino que Él tiene trazado para nuestras vidas. Entonces, quedan sus papeles. Las bendiciones que Dios tiene para su pueblo no son temporales, sino eternas. Las bendiciones que Dios tiene trazadas para su pueblo no son temporales, son eternas. Entonces, el llamado que tenemos nosotros, si lo obedecemos, ¿verdad? En cualquier área que Dios nos llamó, hay un galardón, un premio eterno. Las almas que ganemos para el Señor, lo que hagamos para Él, cuando ministremos, cuando ayudemos a los pobres, lo que hagamos para el Señor, sirvamos en la iglesia, sirvamos en el coro, cantemos, prediquemos, como se dice, limpiemos la iglesia, ayudemos a otras personas menos afortunadas. Todo eso tiene su galardón eterno, ¿verdad? Lo único que nos vamos a llevar nosotros al cielo es lo que hicimos por el Señor. Todo lo demás se va a quedar. Entonces Dios trata con nosotros, nos deja pasar por la prueba, cambia nuestra naturaleza para llevarnos a nuestro destino y al final darnos esas bendiciones eternas, ¿verdad? Nos bendice. Cuando ayudamos a otra persona en nombre del Señor, es una bendición para nosotros. Cuando damos los diezmos, cuando damos las ofrendas, todo lo que hacemos por el Señor es bendición para nosotros. Cuando les hablamos a la gente de Cristo, es bendición para nosotros. Dios nos bendice. Y todo con el propósito de Dios cumplir su plan para nuestras vidas, ¿verdad? Dejarnos usar para la gloria de Dios. Pero antes de que Dios nos imparta estas bendiciones, primero nos cambia de tal manera que podamos caminar en nuestro llamado. Entonces Jacob se fue de un usurpador engañador a un guerrero de Dios. La unción sobre su vida demandaba que hubiera un cambio radical en su carácter. Jacob no podía seguir siendo un usurpador, no podía seguir siendo un engañador. Su naturaleza tenía que cambiar para que Dios pudiera, para Dios llevarlo al siguiente paso en camino a su destino. Entonces, ¿qué sus papeles? De igual manera, Dios cambia nuestros caracteres para conformarnos más a la imagen de Jesús. Y como les dije, duele mucho. Hay cosas que nos son difíciles de reconocer, ¿verdad? No queremos reconocer a veces cosas porque es muy doloroso. Pero si permitimos que Dios trabaje en nosotros, sobre nosotros y nos humillamos delante de Él, entonces Él nos va a convertir en esos vasos útiles que Él necesita para su gloria, para su honra, ¿verdad? A veces implica dejar donde estamos cómodos, dejar las tradiciones de los hombres, que a veces enseñan las tradiciones de hombres como si fueran mandamientos de Dios, y a veces Dios nos llama: sal de esas tradiciones, sírveme verdaderamente a mí. Y es doloroso, porque a nosotros nos gusta la costumbre, nos gustan los hábitos, pero a veces Dios tiene que sacar ciertas cosas de nuestras vidas para de veras formar nuestro carácter y llevarnos al lugar que Él quiere que nosotros estemos. Finalmente, Jackie 31 al 32. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, después de ese encuentro con el Jesús preencarnado, Jacob caminaba cojeando. Jacob ya no caminaba de la manera que caminaba antes. Y es lo mismo con nosotros, cuando el Señor nos cambia, ya no caminamos igual, ya no somos las mismas personas. Ya no somos los corajudos que éramos antes, ya no somos los borrachos que éramos antes, ya no somos los chismosos, los mentirosos, los ladrones, los calumniadores que éramos antes. Dios nos cambia, ¿verdad? Hemos conocido a personas que en el pasado, pues cómo eran y cómo Dios las transformó. Entonces la carne, ¿qué pasa? Empieza a cojear, empieza a morir la carne. Caminamos de una manera distinta, una manera diferente. Ya no somos las mismas personas que éramos antes, arrogantes, soberbios, orgullosos, racistas, odiantes. Ahora caminamos de una manera diferente. Y es lo que pasó con Jacob. Jacob ahora caminaba cojeando, ¿verdad? Porque había tenido un encuentro, había sido bendecido por Dios. Y ahora su carácter había sido cambiado, su nombre, su carácter había sido cambiado para poder dar el siguiente paso rumbo al destino que Dios tenía para él. Y es lo mismo que pasa con nosotros, ya no somos los mismos. Hay personas que nos consideran débiles, nos consideran tontos, ¿verdad? Porque no nos comportamos como ellos. Pero lo que está pasando es que Dios está matando esa naturaleza pecaminosa para conformarnos a la imagen de Jesús. Para que podamos perseverar, como habíamos dicho, en el camino. Y para matar esa naturaleza pecaminosa que nos estorba para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Nada sucede por accidente. Nosotros los creyentes, cuando pasan cosas, nada sucede por accidente, porque Dios está en control de las cosas, ¿verdad? A mí no me gusta esa expresión que dice buena suerte o good luck, porque yo no creo en la suerte. Yo creo en la soberanía y la providencia de Dios, ¿verdad? En el camino del Señor, en la vida del creyente, no hay accidentes. Entonces, el encuentro con Dios está diseñado para matar la naturaleza pecaminosa. Escriban sus papeles. Así como caminaba diferente Jacob, de igual manera nosotros ya no somos los mismos, ya no seremos los mismos y no debemos ser los mismos. Hay un problema para un creyente que ha caminado con el Señor 5, 10, 15 años, 20 y no ha progresado, no ha cambiado. Es como un bebé grandote, ¿verdad? Un hombre formado tomando biberón y caminando con pañales y solamente tomando leche. Hay un problema con eso. Nosotros los creyentes en el Señor debemos de ir como dice la palabra de Dios, de victoria en victoria. Debemos ir perseverando y permitiendo que el Señor nos cambie al caminar en su camino santo, ¿verdad? Esos encuentros con Dios que tenemos, donde lo buscamos con todo nuestro corazón, perseveramos en la oración, y al otro lado de esa prueba, entonces ya sale una persona diferente. Una persona que ya no camina según las obras de la carne, sino que se muestra el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, ¿verdad? Ese cambio que Dios está haciendo en nosotros, porque un día nos vamos a ir a vivir con Él. Entonces, si le permitimos a Dios llevar a cabo su perfecta voluntad en nuestras vidas, entonces ya nos puede usar para sus propósitos eternos. ¿Qué sucedió después? Pues Jacob va a enfrentar a su hermano. Vamos a ver eso
la próxima semana. Y después de eso va a entrar a su destino a la tierra de Canaán. Van a ser su hijo Benjamín. Van a estar completos los patriarcas. Y así iba a seguir a Jacobo, Israel, su camino hacia su destino. Entonces, permitámosle a Dios. Estamos pasando por pruebas, perseveremos en la oración. Dios está haciendo algo. Aunque no parezca, aunque no se oiga nada, aunque parece que Dios no está escuchando, créanmelo, Dios está escuchando. ¿Verdad? Como ese hermoso canto, esa hermosa canción que dice, cuando queda en silencio es porque Dios está trabajando, ¿verdad? Aprendamos a adorar a Dios también. Eso es muy importante. Aprendamos a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Y todo eso sirve para nuestra edificación, nuestra maduración espiritual, ¿verdad? Donde realmente aprendemos a caminar por la fe y no por vista. Por la fe y no por emociones. Por la fe y no lo porque otros puedan hacer por nosotros, sino que aprendemos a confiar en Dios, que aprendemos a confiar en su palabra. ¿Y qué pasa? Llegamos al punto donde podemos discipular a otros. Podemos animar a otros, hermano, hermana, vente. No te quedes atrás. No te quedes ahí tirado. Levántate, vente, vamos a seguir. Yo ya he dado el ejemplo de cuando estaba en la marina, que cuando nos íbamos a marchar, a veces teníamos mucho peso en la espalda y había otros que no aguantaban las caminadas porque subíamos a todo lo que podíamos, las montañas o los montes. Y había unos hombres muy fuertes que decían, mira, agárrate de mi backpack, ¿cómo se le llama eso? De mi mochila. Agárrate de mi mochila y yo te voy a ayudar. Y se agarraban y subían. Y así somos nosotros, nos hacemos fuertes en el Señor. Aprendemos a perseverar y le decimos, hermano, agárrate de mi mochila y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Mientras nuestros hermanos crecen y maduran ellos en su fe, entonces nosotros les ayudamos. Estamos creciendo, estamos madurando, estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Y llega el momento en que ya no necesitamos a que nos animen a nosotros, aunque todos necesitamos, pero llega el momento donde comenzamos a animar a otros. Decirle, hermano, hermana, no te des por vencido, no te des por vencida. Vente, vamos a perseverar. Somos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso había titulado esta lección La bendición eterna de Jacob. Y acuérdense que las bendiciones del Señor en nuestras vidas son bendiciones eternas y no bendiciones temporales. Que Dios nos ayude a perseverar. Aprendamos a ser constantes en la oración. Aprendamos a agarrarnos de la mano de Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque un día tenemos un gran galardón, tenemos un gran premio en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y ese ángel de Jehová, ahora nosotros sabemos quién es. Ahora Él es Jesús, Yeshua en hebreo, es nuestro Salvador, ¿verdad? El que tocó y cambió la vida de Jacob es el mismo que toca y cambia las vidas de nosotros. Es el mismo Dios a quien servimos, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a orar. Padre, en tu nombre santo esta noche queremos darte gracias por este tiempo que nos concedes de estudio bíblico, Señor, nos concedes para venir ante tu presencia. Te pido, Señor, que esta noche, si hay alguien que esté pasando por pruebas, Señor, que tú los sostengas, las sostengas a nuestros hermanos. Padre, que tú les des fuerza, los enseñes a perseverar en la oración, a buscarte con todas sus fuerzas, Padre, todo lo que hay dentro de ellos. Señor, sabiendo que tú estás forjando, estás formando su carácter, Padre, para conformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Hay alguno enfermo, oro por la sanidad por mi papá, por mi mamá. Señor, todos los que estén enfermos, oramos por ellos. Todos los que necesiten trabajo, pedimos provisión para ellos,
Señor, del Espíritu Santo, esa bendición espiritual. Y te pido, Señor, que nos guardes siempre, nos enseñes a perseverar en tu camino santo, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga a todos, que pasen una muy buenas noches y shalom.